todos. Una disculpa por la demora, pero ya estamos acá. Y pues hoy la doctora Aldape me invitó a darles la clase de osteonecrosis inducida por medicamentos, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Les traía preparadas 5 preguntitas. La primera es algo básico, mencionar las células del hueso y cuáles son sus precursores. ¿Alguno de ustedes las recuerda? Ajá, osteocito, osteoblasto y osteoclasto. ¿Y sus precursores cuáles son? Así es, entonces el osteoclasto tiene un origen muy diferente a las otras células, viene de la médula ósea y viene de una unidad formadora de colonia tipo monocítica. Muy bien, mientras que el osteocito y el osteoblasto, ¿de dónde vienen? Los que llevaron esto. ¿Quién fue su maestra? Ella sabe, se les olvida el día siguiente que les da uno la clase o su calificación. Bueno, el osteoblasto y el osteocito vienen de las células mesenquimales, que están alrededor de los vasos sanguíneos. Ahorita los vamos a recordar muy breve. ¿Cuál es la unidad funcional del hueso? Eso sí la tienen que recordar. La osteona. Osteona. ¿Qué medicamentos pueden ocasionar osteonecrosis? Bifosfonatos, ajá, muy bien. ¿Qué otros faltan? No son los únicos. Son los esteroides en uso crónico, ajá, se han reportado, muy bien, pero hay otros principales antes de los esteroides y después de los bifosfonatos. ¿Cuáles serían? ¿No? También vamos a hablar de ellos, son los medicamentos que se conocen como terapia monoclonal o anticuerpos monoclonales. Además del medicamento o los medicamentos, ¿qué otros factores favorecen la osteonecrosis por medicamentos? ¿Qué leyeron al respecto? ¿En qué pacientes están es más susceptible el paciente a padecerla después de que hagan qué? ¿Qué proceso dental? Después de extracciones, después de cirugías en general que involucren manipulación de hueso. Muy bien. Y por último, ahora sí, ¿qué pacientes, en específico nos referimos a qué enfermedades están en riesgo de padecer osteonecrosis por medicamentos? Cáncer, pacientes oncológicos, que son los que consumen estos medicamentos, ¿y quiénes más? Y mujeres con osteoporosis. Muy bien. Entonces, recordando muy brevemente, el hueso, recuerden que es una variedad de tejido conectivo especializada, que va a tener diferentes características como el ser duro, rígido, y el tener también una resistencia, elasticidad y flexibilidad relativas. Recordemos que si no tuviera esa resistencia y elasticidad, sería como un cristal, básicamente, el hueso. ¿Y quién le da esa propiedad de ser resistente y flexible? ¿Cómo se llama la proteína? La colágena, ¿verdad? La colágena, gracias a la colágena es que tiene esa flexibilidad y es por eso que, pues no sé, cuando no es como un cristal así de frágil, o sea, tiene esa rigidez, pero tiene cierta flexibilidad. Hay muchas maneras anatómicas y ustedes lo saben de clasificar al hueso, que si huesos largos, que si huesos planos, tubulares, etcétera. Cuando hablamos de hueso alveolar, esa es la palabra específica para hablar del hueso que rodea los dientes. Es decir, es específico para qué zonas, maxilar y mandíbula, básicamente. Entonces, el hueso alveolar, vamos, cuando ustedes escuchan eso, pues no hay hueso alveolar en otro sitio, más donde haya dientes. Entonces, hueso alveolar es el de maxilar y mandíbula. Ese hueso alveolar va a estar compuesto por la lámina cribiforme. La lámina cribiforme es esto que ustedes ven acá. ¿Y qué tipo de hueso sería? ¿Esponjoso o compacto? Esponjoso, ¿verdad? Entonces la lámina cribiforme es hueso esponjoso. Luego tenemos al hueso interceptal. El hueso interceptal es el que está tal cual entre las raíces o la raíz. Y las tablas, tenemos las tablas externas o vestibulares o la basal, que es todo el hueso que rodea por la parte externa o lingual o palatina a tanto maxilar o mandíbula. ¿Y qué tipo de hueso sería? ¿Esponjoso o compacto?
compacto, ¿verdad? Entonces, eso es básicamente, anatómicamente, hablando de maxilar y mandíbula. ¿Cómo lo vamos a clasificar? Esa es una de las preguntas que les hice. ¿Cuáles son los componentes celulares? Primero tenemos al osteoblasto, pero recordemos que el osteoblasto deriva de una célula mesenquimal o mesenquimatosa, como la quieran llamar, que está alrededor de los vasos sanguíneos. Estas se van a diferenciar. Acuérdense que una célula mesenquimal es una célula que tiene la capacidad de poder diferenciarse a otro tipo de célula, en este caso, tejido conectivo. Entonces, una vez que ante los cambios y estímulos que va a tener la paratormona, la vitamina D y los estrógenos, es que esa célula mesenquimal dice, ok, ¿hacia qué necesito? De acuerdo a los niveles de paratormona, vitamina D y estrógenos, pues hacer un osteoblasto. Y el osteoblasto va a tener la capacidad de producir hueso, pero no produce hueso como tal. ¿Cómo se llama la matriz que produce? ¿Matriz qué? Parecida al hueso. Osteoide. La matriz osteoide. Entonces, el osteoide, tal cual lo llamamos, es hueso inmaduro, y entonces es un hueso que todavía no tiene cristales de hidroxiapatita, por lo tanto es un hueso que no está, ¿qué? Calcificado. Ese hueso va a estar, es rico en la colágena tipo 1 principalmente, pero también va a tener glicoproteínas, como proteínas de adhesión a hueso, proteína morfogenética ósea y algunas otras proteínas que recuerden ustedes de hueso, pero también los proteiglicanos, y eso sí se los tienen que saber. ¿Cuáles son los proteiglicanos? Lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos. Glucosaminoglicanos, ¿cuáles son? El ácido hialurónico, dermatansulfato, queratansulfato, heparansulfato y condensato. Muy bien, entonces tenemos heparansulfato, dermatansulfato, condroitinsulfato, queratansulfato y el hialuronato o ácido hialurónico. Son los principales que vamos a tener en el hueso. Muy bien, entonces eso va a componer o constituir a la matriz osteoide. Y una vez que llegan ya los cristales de hidroxiapatita, que empieza ahora sí el proceso de calcificación. ¿Qué pasa con el osteoblasto? El osteoblasto, ustedes recordarán que es una célula cúbica o poligonal, pero es grande. ¿Qué va a pasar? Va a quedar atrapado en lo que él mismo produjo, en esa matriz osteoide. Y entonces empieza a calcificar, llegan los cristales de hidroxiapatita, por lo tanto ya no hay tanto líquido, ya no hay tanta agua. ¿Qué va a pasar con el osteoblasto? Va a tener una transición a otra célula, que es la célula madura, que ¿cómo se llama? Osteocito. Y entonces el osteocito, pues deriva de la misma célula del osteoblasto, que sería la célula mesenquimatosa o mesenquimal, que está alrededor de los vasos sanguíneos. Y el osteocito que cambia, pues es más alargado, es más chiquito. ¿Sigue teniendo capacidad de producir osteoides? Sí, pero ya no es su función principal. ¿Cuál es la función principal del osteocito? ¿Cuál es la función? No, el nuevo hueso es el osteoblasto, es la matriz osteoide. ¿Qué hace el osteocito? ¿Se acuerdan de una palabra, homeostasis? ¿Qué significa homeostasis? Mantener el equilibrio. ¿Entre quién? Entre los niveles de calcio y fosfato. De eso se encarga el osteocito. Es decir, en resumen, se va a encargar de llevar las señales a quién, al que forma, que sería el osteoblasto, y llevar la señal al decirle al que necesitamos que coma, que degrade, fagocite, que sería el osteoclasto. Entonces, el osteocito es como el director de una orquesta, es el que se va a encargar de llevar las señales principales para que todos los demás hagan su trabajo. Por eso es una célula muy importante, pareciera que no hace nada, pero sí es muy importante. Y ahora el osteoclasto, como decía Paola, deriva del linaje monocítico, de una unidad formadora de colonia monocítica. Por lo tanto, es un macrófago, pero un macrófago especializado. ¿Recuerdan que otros macrófagos especializados hay en el organismo, además de los osteoclastos? La microglia, ajá, ¿cómo se llamaba? Las células de, ¿no? Kuffer. Ajá. Muy bien, casi. ¿Te acuerdas dónde estaban, por lo menos?
Muy bien, entonces el osteoclasto también es un macrófago muy especializado y se considera además de ser un macrófago especializado una célula gigante multinucleada. Su mismo nombre lo dice, es una célula grandota y que va a tener muchos núcleos. ¿Qué otras células gigantes multinucleadas recuerdas? Las de Tutón, ajá. Ashhoff, las tipo Langhans, ajá, que son las en forma de herradura. Y ahí están, por ejemplo, las de Reed-Stenberg, que también se ven en patología como linfomas, pero bueno, y también los megacariocitos, fisiológicamente, pero bueno. Entonces, el osteoclasto es una célula gigante multinucleada, un macrófago especializado. Si ven el tamaño, es mucho más grande que los otros que vimos. ¿Qué también tiene característico un macrófago cuando ya está fagocitando? ¿Qué cambia de la parte basal del macrófago? ¿Cómo se llamaba eso? Ajá, el borde en cepillo, muy bien. Entonces, hay cambios en el citoesqueleto debido a esas señales que recibe y además tiene muchas vacuolas que van a contener ácido clorhídrico, que le va a ayudar a qué? Tan simple, pues que escuchen ácido, ¿a qué le va a ayudar? A degradar ese hueso. Entonces, es lo que va a hacer ese macrófago y para eso le sirve el borde en cepillo, para que puedan salir más fácil esos ácidos, ese intercambio. Una vez que empieza a reabsorber ese hueso, tiene una laguna de reabsorción que se conoce como laguna de Gauche. Y eso significa que está fagocitando, que está funcional ese osteoclasto. ¿Qué pasa con todo lo que fagocita? ¿A dónde se va? ¿Se queda ahí, en el osteoclasto? ¿A dónde creen que se va? Acuérdense que todo lo que se utiliza en el organismo se reutiliza. Sí, explotaría. ¿A dónde se va? A la sangre. Ajá, acuérdense que todo lo que reabsorbe, fagocita no significa que ya lo comió y lo tira, no. Significa que lo está fagocitando para que eso se vuelva a procesar y se pueda volver a utilizar hacia algo más. Entonces, por eso es que cuando está fagocitando mucho el osteoclasto, pueden mandar a hacer estudios de laboratorio y vamos a encontrar elevadas, ¿qué? Niveles de calcio en sangre, niveles de fosfato, pero sobre todo las enzimas, la fosfatasa ácida y la fosfatasa alcalina. Y entonces eso les ayuda a veces cuando están viendo patología que reabsorbe hueso. Muy bien, entonces nada más para eso servía el borde en cepillo y significa que el osteoclasto está activo. Y aquí vemos a las tres células conviviendo tal cual el osteocito abajo, el osteoblasto a los lados y el más grande, más fácil de ver, el osteoclasto. Muy bien, la osteona dijimos que era la unidad funcional del hueso. ¿Y cómo está constituida la osteona? Sí, muy bien, vasos sanguíneos rodeados por hueso concéntrico o hueso circunscrito. ¿El hueso es vascularizado? ¿Gracias a quién? ¿Por sí solo no? ¿Gracias a quién? ¿Quién nutre al hueso? Así es como llegan los vasos sanguíneos, pero ¿a partir de dónde se originan esos vasos sanguíneos? ¿Cómo se llama esa membrana que rodea el hueso? El periósteo. Entonces recuerden que el hueso por sí solo no tiene vasos sanguíneos. Toda la nutrición va a llegar a través del periósteo. El periósteo va a estar alrededor del hueso, va a ser como una capita, una membrana, por eso les hacía la analogía. ¿Y qué va a pasar? Esa de periósteo es tejido conectivo, tal cual. El tejido conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, esos vasos sanguíneos llegan y ahora sí se introducen por medio de los conductos. Esta red de conductos, por eso veíamos que el hueso tiene esos agujeritos, que van a ser el sistema de Havers. Son vasos grandes, pero también hay de conductos pequeños, que se llama el sistema de Volkmann, muy bien, que son los más delgaditos. Van a unir sistema haversiano con sistema haversiano. Y así es como se nutre el hueso. Eso es muy importante, ¿por qué? Porque el tema es osteonecrosis. Y si se muere el hueso, significa que ya no hay tampoco vasos sanguíneos. Y eso favorece, pues, todo ese círculo vicioso de la osteonecrosis.
Entonces, así es como se ve histológicamente. Y pues muy breve, como el remodelado óseo, recuerden que es un proceso normal. O sea, el hueso con el que nacimos, en teoría, se podría decir que no es el mismo que tenemos actualmente. ¿Por qué? Porque constantemente se está remodelando el hueso. El remodelado óseo puede estar dado por el simple desgaste fisiológico, por el hecho de que ustedes hagan alguna actividad física, se paren de cierta manera, etcétera. El ejemplo más clásico que les pongo de esto es que, por ejemplo, ustedes tienen a dos niños en pico de crecimiento, entre los 12 a los 15 años. Y a uno lo ponemos a hacer halterofilia, que levante 50, 60 kilos, y al otro lo ponemos a jugar básquetbol. ¿Qué va a pasar con uno y otro? ¿Qué creen que pase? ¿Se han dado cuenta cómo son los que hacen gimnasia? ¿A poco son grandototes, súper altos, miden 2 metros? No, ¿verdad? Son, ajá, musculosos. ¿Por qué? Porque necesitan mucha fuerza. Lo mismo pasa con los que levantan pesas. ¿Pero qué pasa con los basquetbolistas? ¿A poco miden 1,50? No, son muy altos. Obviamente la genética tiene mucho que ver, ¿no? No van a decir, ah, mis papás miden 1,50, voy a jugar básquet, voy a alcanzar 2,5 metros. Pues no. O sea, sí van a crecer un poco más, pero tampoco exageremos. Entonces, a eso me refiero con que está mediado, o sea, sí tiene que ver eso. Y obviamente, pues, la liberación de enzimas, citocinas, lo que decíamos hace rato, los niveles de paratormona, la vitamina D y los niveles de estrógenos. Es por eso que en qué padecimiento hay una enfermedad que se llama osteoporosis, porque los estrógenos bajan. ¿Cómo se llama esa enfermedad? Ya les dije. La mujeres bajan los estrógenos, la menopausia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, en la menopausia bajan los estrógenos y eso significa ¿qué? Pues que no hay tanto remodelado óseo. Y por eso se hace un hueso más que frágil. Y es por eso que tenemos la osteoporosis. Muy bien. Y pues todo este remodelado óseo va a estar dado por un sistema que se llama vía RANK, RANK L y OPG. Ese sistema funciona básicamente con estas tres, son más, pero son las principales, por eso se llama así, RANK, RANK L y OPG. Son tres proteínas que unas van a ser receptores y otras van a ser nada más de unión. En resumen, ¿qué pasa con el remodelado óseo? Bueno, si RANK se une al RANK L, que es su ligando, ¿qué va a pasar? Sí vamos a tener remodelado óseo. Es decir, se van a diferenciar nuevos osteoclastos, se van a activar, van a empezar a fagocitar y va a empezar a estimularse ese remodelado óseo. Si RANK se une al RANK L. Pero si en lugar de eso el RANK L, el ligando, se une al OPG, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario, vamos a inhibir, ¿sí? Vamos a inhibir ¿qué? Pues el remodelado óseo, el osteoclasto, aunque esté formado, no se va a activar. ¿Y qué va a pasar también? Los nuevos ya no se van a formar. A eso se refiere todo este sistema de RANK, RANK L y OPG, como en resumen. Así lo vemos en el esquema. Por eso les preguntaba de los precursores. Aquí tenemos cómo llega el osteoclasto y cómo se va diferenciando. Si ven que tiene hasta esquematizado su bordecito en cepillo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Quién se está uniendo? El ligando de RANK, que son las bolitas amarillas que ustedes ven ahí, con RANK, que es el que está alrededor de la membrana del osteoclasto. Entonces, si RANK y RANK L se unen, se forman nuevos osteoclastos, se activan, hay remodelado óseo. Pero si el ligando, que son las comitas que ustedes ven, que proliferan más del otro lado, se unen a OPG, ¿qué va a pasar? Pues RANK se queda solito, ya no tiene con quién unirse porque se los roba, compite con ellos. Y por lo tanto no hay remodelado óseo, ¿sí? Entonces, esto ocurre de manera fisiológica, no crean que es más uno que otro. Cuando ya hay patología, sí hay más uno que otro. ¿Y por qué más también puede estar dado? Por medicamentos, como pueden ver ahí. Y por eso tiene relación pues con la osteonecrosis por medicamentos. Entonces, la osteonecrosis se va a definir como la muerte de las células del hueso. ¿Cuáles? Todas, las que ya vieron. Osteocitos, osteoblastos, osteoclastos. Pero además de las células endoteliales. ¿Quiénes son las células endoteliales?
las que revisten a los vasos sanguíneos. Por eso les decía de la osteonecrosis, tiene mucho que ver pues con la vascularización también. Entonces se mueren todas las células del hueso y eso incluye a las propias de hueso, pero también a las endoteliales. Es decir, hay disminución también de la vascularización. Y eso favorece todavía más el proceso de osteonecrosis. Hay muchas causas de osteonecrosis. Las 4 principales son asociadas a radioterapia. Un paciente que recibió radiación va a desarrollar osteonecrosis, pero a esa se le llama en específico osteoradionecrosis. También puede estar dada después de algún proceso infeccioso, por ejemplo, con actinomices, con mucor, puede haber necrosis, y a eso se le llama osteomielitis o osteonecrosis. Después de un traumatismo, de un accidente, también puede haber necrosis. Pero a la que nos vamos a enfocar el día de hoy es a la ocasionada por medicamentos, por fármacos. ¿Cuáles son los medicamentos? Era una de las preguntas que venía al inicio, que nos pueden ocasionar esta osteonecrosis guiada por medicamentos. Van a ser, en resumen, medicamentos que tienen propiedad antirresortiva, pero también propiedad antiangiogénica. Antirresortiva significa que ¿qué? ¿Que inhibe quién? Lo que acabamos de ver, la vía RANG, RANG-L o PG, que inhibe el remodelado óseo. ¿Y antiangiogénico qué significa? Que inhibe la formación de nuevos vasos sanguíneos. Entonces vamos a tener que o es uno o es el otro, pero que creen, hay medicamentos que tienen ambas propiedades. Y por lógica, ¿cuál creen que tenga más probabilidad de ocasionar necrosis? Uno que solo es antirresortivo, uno que solo es antiangiogénico o uno que tiene las dos propiedades. Es que tiene las dos propiedades, ¿no? Es como su superpoder extra. Le va a ayudar a que se establezca más el proceso de necrosis. Que inhibe el remodelado óseo. Ahora, ¿cuáles son esos medicamentos? Los primeros que se describieron fueron los bifosfonatos, fueron descritos por el doctor Marx en el 2003. Ay, Paula, ¿le puedes decir a la doctora que ya llegó la cochinita? Si quieres, o la puedes decir, perdón. Ahí está el código, porque creo que pide el código. Ya está apagado y todo, ¿eh? Entonces, los bifosfonatos son los primeros que se describieron en el 2003. Posteriormente, los anticuerpos monoclonales en el 2011, casi 10 años después. Ahí se incluyen tal cual la terapia monoclonal. Y los últimos fueron los inhibidores de tirosina sinasa y también se demostró ya que los esteroides también pueden ocasionarlo, pero de uso prolongado, más de 10 años es necesario. Entonces, ¿cómo actúan estos medicamentos? ¿Qué célula es la que tenemos ahí? Ejemplificada, un osteoclasto, ¿verdad? Ahí está su borde en cepillo y nos dice que está reabsorbiendo. Entonces, está el medicamento llega a través del torrente sanguíneo, obviamente, y se metaboliza. ¿Dentro de dónde? Pues del osteoclasto. Se va a metabolizar ahí y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que les dije que tenía vacuolas el osteoclasto? El medicamento sustituye esas vacuolas. Por lo tanto, ya no va a tener ácidos para poder degradar y se inhibe la función del osteoclasto. Además de eso, pues actúan al nivel de la vía RANG-RANG-L que ya vimos y por lo tanto van a inhibir no solamente que ya no reabsorban, sino que ya no se formen nuevos osteoclastos. Algunos otros, como los inhibidores de tirosina sinasa, lo que hacen es que también se acumulan, se unen a una vía en específica de todo esto y además inducen la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Muerte celular programada. Muy bien, es una muerte celular programada. Entonces, eso además va a favorecer la apoptosis. O sea, que los que ya estaban no se van a librar con estos medicamentos porque también los va a matar. Salud. Y así es como funcionan algunos inhibidores de tirosina sinasa. Entonces, como les platicaba, la osteonecrosis por medicamentos fue reportada por primera vez por el doctor Marx en el 2003 y la definen actualmente como un área de hueso expuesta
que lleve más de 8 semanas. En un paciente, pues que obvio esté tomando medicamentos que sean antirresortivos, ya saben qué es, o antiangiogénicos, o que tenga ambas propiedades. ¿Qué no tiene que tener el paciente para decir si es osteonecrosis por medicamentos? No tiene que tener antecedente de radioterapia, porque si no dijimos cómo se llamaría, osteoradionecrosis. O que tenga evidencia de malignidad. Es por eso que la osteonecrosis, pues se tiene que tomar biopsia, porque puede que algo, también una neoplasia maligna, esté ocasionando la isquemia, y por eso exista la necrosis. Los medicamentos aquí están en porcentajes. En primer lugar son los bifosfonatos, en segundo anticuerpos monoclonales, en tercero los inhibidores de tirosina sinasa y en cuarto lugar los esteroides de uso crónico. Pero vean, los esteroides es menor al 0.01%. Sin embargo, los esteroides tienen un papel más importante, que es como un sinérgico. ¿Qué es hacer sinergia? Un medicamento potencial. Exactamente, que va a, entonces, en resumen, ¿qué pasaría? Si un paciente tiene un bifosfonato con un esteroide, y es más probable que tenga necrosis. Muy bien. Entonces, los bifosfonatos se sintetizaron desde 1865, para que vean. Sin embargo, se utilizaban en la industria del petróleo, los fósforos, fertilizantes y ese tipo de cosas. Esa es una fotografía del libro del doctor Marx, si lo leyeron, ahí está. Y el doctor Marx dice que muy probablemente desde esa época los que trabajaban en esas fábricas desarrollaban osteonecrosis por medicamentos. Obviamente no era por medicamentos, ¿verdad? Sino por los fósforos y a lo que se utilizaban los bifosfonatos. ¿Por qué? Porque desarrollaban, si ven, una fístula cervical. ¿O a poco ven normal el señor que está ahí en el esquema? Pues no, ¿verdad? Entonces, por eso dice Marx que muy probable, pero ¿qué pasó? Nadie lo reportó, entonces nada más es una suposición. Casi 100 años después se empiezan a estudiar los beneficios biológicos de estos medicamentos y es que se empiezan a aplicar a medicina. Se llama bifosfonato, ¿por qué? Porque tiene un átomo de carbono unido a ¿qué? 2 fosfatos. Y además de los 2 fosfatos va a tener unidos 2 radicales, uno que se llama tal cual radical 1 y el otro que se va a llamar el radical 2. Entonces, a eso se dedican básicamente o cómo se forman los bifosfonatos. Entonces, aquí lo tenemos, esta es la fórmula, este es el carbono, si ven los 2 fosfatos de su lado derecho y del lado izquierdo, el radical 1 y el radical 2. ¿Para qué sirven esos radicales? El radical 1 nos va a dar la superficie, qué tanto se puede unir al hueso ese medicamento. Mientras que el radical 2 me va a hablar de la potencia, cuánto tiempo va a durar ese medicamento en el organismo. Y eso es muy importante porque ahorita veremos que hay bifosfonatos que en un mes, 3 meses ya no están en el organismo, pero hay bifosfonatos que se van a tardar hasta 14 años en salir del organismo. Y eso entonces, ¿por quién va a estar dado? Por el radical 2. De acuerdo también cómo están constituidos, porque el que le da la potencia es un componente que se llama nitrógeno, pues decidieron clasificarlos en nitrogenados y no nitrogenados. Los nitrogenados son estos potentes, que les digo que duran más tiempo. Y los no nitrogenados, pues son los que duran menos tiempo. Y de acuerdo a cómo se fueron sintetizando, no descubierto, porque se fabrican los medicamentos, cómo se fueron sintetizando, se clasifican en generaciones, primera, segunda, tercera generación. Aquí les pongo pues la tabla combinada en color morado, bueno, más o menos alcancen a ver, etidronato y clordronato, que es primera generación, en color amarillo los de segunda generación y en color verde los de tercera generación. Si pasamos las generaciones a lo que les decía, lo de la potencia del medicamento, vean acá abajo están los números. Vean cuánto tiene el clordronato, que es primera generación, una potencia de... No me deja. ¿No tiene? No. No me deja. Entonces, una potencia de 10, ¿verdad? Eso es lo que tenemos, básicamente.
Mientras que los de tercera generación, vean que ya tienen una N, ¿sí la ven? Por ahí. ¿Eso qué significaba? Les dije. ¿Que tiene qué componente? Nitrógeno. Y los va a tener dispuesto en diferentes formas. La forma más potente es el anillo heterocíclico, es una fórmula química, tiene cálculos de química, no se acuerdan, ya sé, pero en teoría tendrían que acordarse. ¿Qué pasa con el que tiene anillo heterocíclico, que es el ácido soledrónico? Vean de cuánto es la potencia. De 10.000, ¿sí ven? Entonces, por eso es muy importante saber esto de las potencias de los medicamentos. Que es el ácido soledrónico, puede tener, lo que les decía, hasta 14 años. En general, los que tienen nitrógeno, su vida media es de 11.2 años, pero entre más potente, más años. Y con una sola dosis, con una sola dosis basta para que perdure mucho tiempo. Eso es muy importante. Vamos a ver si se ve mejor así. No. Pues, digamos, solo lo veo en mi pantalla. Pero te escucho. El ciclonato cada 14 años, una sola dosis. Es de 8 a 14, va a depender de también la dosis muy específica de cada paciente. Okay. Pero digamos, yo paciente me tomo hoy mi dosis y a partir de este momento pues, la tomé. El problema es que el ácido soledrónico no es tomado ahorita. Es intravenoso. Intravenoso. Pero a partir de que ingresó a mi sistema, tengo 14 años para librarme, si me da en promedio. Una dosis, en 6 meses otra dosis. Claro. Otra vez 14 años, a partir de 8 a 14 a partir de la última dosis es que se hace el conteo de riesgo. Ahorita vamos a ver eso más adelante. Listo. Entonces, ¿hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, entonces, el siguiente grupo de medicamentos son los anticuerpos monoclonales. La terapia monoclonal o tal cual, anticuerpos monoclonales. Estos medicamentos por sí solos únicamente son antirresortivos, pero no antiangiogénicos, a diferencia de los bifosfonatos. El bifosfonato, además de ser antirresortivo, es antiangiogénico. Estos no, estos solo son antirresortivos, pero no todos. Hay dos en particular que sí tienen otra propiedad. Los más utilizados son el denosumab y el rituximab. Estos solo son antirresortivos. Y estos se unen al ligando de Rank. ¿Y qué dijimos? Si ligando se une a alguien, el osteoclasto ya no tiene con quién, ¿verdad? El Rank como tal. Por lo tanto, ya no hay formación de hueso nuevo. Sin embargo, hay otros anticuerpos monoclonales, como el bevacizumab, que inhibe al factor de crecimiento vascular, endotelial vascular. ¿Eso qué significa? ¿Qué creen que signifique? Se inhibe al factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué no va a formar? Vasos sanguíneos. Ese es el único que tiene esa propiedad. Y otro, que es el tocilizumab, además inhibe del factor de crecimiento endotelial vascular a la interleucina 6. ¿Eso qué significa? Que además entonces va a tener ¿qué? ¿Cómo se llama eso? Inmunosupresión. Entonces, ¿cuál de los tres creen que sea, por así decirlo, el más potente? Aquí estos no tienen nitrógeno. Entonces, de acuerdo a la capacidad que tienen de hacer con el organismo. ¿Cuál creen que sea más potente? Un denosumab, que solo es antirresortivo, que solo inhibe a RANK, el bevacizumab, que inhibe a RANK y al EBFG, o el tocilizumab, que inhibe a RANK, EBFG e IL-6. El tocilizumab, ¿verdad? Porque va no solo a inhibir la reabsorción, sino que inhibo reabsorción, inhibo que se formen vasos sanguíneos y lo inmunosuprimo. No le doy respuesta a mi paciente. Por eso es más fácil que se cause necrosis por ese medicamento. O sea, puede ser por cualquiera, pero es más fácil por el tocilizumab. ¿Qué otra diferencia hay con los bifosfonatos? El tiempo de vida. No hablo portugués, se me fue ahí una M en lugar de la M. Entonces, se acumula de 24 a 48 horas después de su consumo. El consumo por lo general de estos es como una vacuna, es subdérmico. Hay algunos que sí son por vía oral, pero la mayoría se dan subdérmicos, como si fuera una vacuna. Se acumulan de un día entonces a 2, y a partir de que te vacunaste, te lo aplicaron, su vida media es de 26 días.
Entonces, con este no hay tanto problema. Es muy potente, pero la ventaja es que no dura tanto tiempo dentro de tu cuerpo. ¿Qué desventaja es y por qué creen que casi no se utiliza? Es caro. Ahorita hablaremos de los costos. Bueno, de una vez les voy diciendo. Bifosfonatos en promedio cuestan de 200, 500 pesos. Los terapia monoclonal, los que acabamos de ver, el denosumab está como de entre 17 a 22, es el más barato, y los más potentes pueden costar hasta 120,000 pesos. Entonces, ¿creen que lo van a dar así en el IMSS? Pues no, ¿verdad? Por eso es que son muy buenos, pero pues casi no se utilizan esos. Y ahora los inhibidores de tirosina sinasa pues son los más potentes de todos. ¿Por qué? Porque los inhibidores de tirosina sinasa, nosotros en el organismo tenemos muchos receptores que se llaman así, tipo tirosina sinasa. Y esos receptores los tenemos en el epitelio, los tenemos en el tejido conectivo, los tenemos en los vasos sanguíneos. ¿Qué significa? Que si yo doy entonces un inhibidor de tirosina sinasa, además de ser antirresortivo, porque está en el hueso, también inhibe a la vía RANG-RANG-L, además el paciente no va a ¿qué? A formar vasos sanguíneos, porque están en las células endoteliales, pero además, ¿qué? Si les dije que están en las epiteliales y en el conectivo, va a inhibir a los fibroblastos, ¿no va a qué? No va a cicatrizar. Y entonces, por eso es el más potente de todos, porque inhibe a la célula endotelial, no forma vasos sanguíneos, además de la que es antirresortivo. Además, inhibe al fibroblasto y al decrecimiento epidérmico, o sea que inhibe todo el proceso de cicatrización. Y además, inhibe la formación de coágulo, al factor de crecimiento derivado de plaquetas. Por lo tanto, en resumen de los que acabamos de ver, ¿en quién creen que sea más probable que se desarrolle osteonecrosis? Un paciente que llegue con ustedes a consulta que esté utilizando el clordronato, un paciente que esté utilizando el denosumab o uno que esté utilizando el sunitinib, que es el inhibidor de tirosina sinasa. El sunitinib. Pero ojo, ¿qué ventaja tenemos? Pues que también el tiempo de vida, no salió, pero bueno, el tiempo de vida es de 21 días. Es muy similar al de el anticuerpo monoclonal. O sea, dura en tu organismo 21 días. Y de ahí, otra vez hasta que te lo vuelvas a aplicar. Por eso la aplicación de estos generalmente es mensual. Hay algunos que se aplican, ahorita veremos cada 3 meses, etcétera, pero por lo general es mensual. ¿Por qué es una ventaja? Porque si llegan los mismos 3 pacientes que les dije hace rato, tú ya sabes que sí, este es el que es más probable que ocasione necrosis. Pero ¿qué tendrían que preguntarle a su paciente? ¿Desde cuándo tomó la última dosis de medicamento? Entonces, si este les dice, pues lo tomé hace 2 años, ¿van a tener riesgo de necrosis ustedes ya? No. Pero si el que estaba tomando ácido zoledrónico les dice, pues sí, me lo aplicaron hace 2 años también, pero ese dijimos cuánto tiempo dura, hasta 14. Entonces, ¿en ese vamos a tener riesgo? Sí, todavía. Entonces, hay preguntas muy importantes que se hacen en la historia clínica. No solo tengan miedo al medicamento, tienes que tener una historia clínica completa, por supuesto, para saber si hay riesgo o no. Bueno, si el paciente lo está tomando activamente, digamos, se lo toma el día 1 y dura hasta 21 días, entonces tenemos una ventana para atenderlo del día 22 al 30 para... Es lo que se hace con muchos, cuando es indispensable. Eso lo vemos al final, ya cuando es el manejo, pero sí. De hecho, sí es, así es como se hace. Y por último, los esteroides, porque recuerdan que estaban ahí, muy bajo el porcentaje, era menor al 0.01%. Sin embargo, dijimos que hace sinergia, por lo tanto se considera un factor potenciador. Es decir, si el esteroide se combina con cualquiera de los otros 3 medicamentos que ya vimos, se aumenta el riesgo de necrosis hasta un 73%. O sea que es más probable que tenga necrosis alguien que está, además de su medicamento, el esteroide. ¿Qué tendrían que preguntar en la historia clínica? ¿Qué otros medicamentos consume? Y por sí solito, ese riesgo que era muy bajo, nada más se vio en pacientes que tomaron el mismo medicamento durante más de 12 años.
que básicamente fueron pacientes con artritis y lupus, pacientes con enfermedades crónico-degenerativas autoinmunes. Ahora, ¿cómo se administran? Ya les había spoileado un poquito al respecto. Se administran algunos de vía diaria, como los bifosfonatos, algunos son de uso diario, algunos otros son semanalmente. Los anticuerpos monoclonales e inhibidores de tirosina sinasa por lo general son mensuales, les platicaba, y es por la vía subdérmica, mientras que los que son diarios y semanales son por vía oral, por lo general. Hay unos se administran por vía trimestral, también algunos bifosfonatos, pero también algunos anticuerpos monoclonales e inhibidores de tirosina sinasa. Y los que se administran al año de los bifosfonatos son el ácido zoledrónico, pero ese es por vía intravenosa. Pero también anticuerpos monoclonales e inhibidores de tirosina sinasa se pueden aplicar una vez al año por vía subdérmica. Por eso hay que preguntarle al paciente, no solamente cuándo fue la última vez que lo tomó, sino también cómo lo utilizó. Porque la vía de administración también les habla mucho. Las vías orales duran menos tiempo que las vías intravenosas y las vías subdérmicas. ¿Y quiénes utilizan estos medicamentos? Que era otra de las preguntas que venía. Básicamente, pacientes con quienes dijimos oncológicos, pacientes con cáncer y pacientes con osteoporosis. Son las dos principales indicaciones, pero también se puede dar para pacientes con enfermedad de Paget, para lesiones fibroóseas, osteogénesis imperfecta. ¿Recuerdan qué era la enfermedad de Paget? ¿No? Sí, no te acuerdas. Bueno, es una enfermedad que aparece en pacientes de edad avanzada y la vía que está, bueno, ahí falla la vía de Rankin, porque ahí los celular se está haciendo depósitos constantemente. Y por eso se les da este medicamento. Exacto. Muy bien. Entonces tenemos en la enfermedad de Paget, también en las lesiones fibroóseas, que son displasia fibrosa sobre todo, también se les da como mantenimiento después de sus cirugías. Y osteogénesis imperfecta también se les da. Pues acuérdense que esas enfermedades no tienen, bueno, la osteogénesis no tiene cura. Entonces, lo único que se hace es, pues, para evitar las fracturas, lo más que se pueda, dar ese tipo de medicamentos. En el paciente oncológico, ¿para qué se les da al paciente con cáncer? Esto no le va a curar el cáncer, pero ¿para qué se le da? Bueno, yo creo que es con angiogénesis, ¿no? Bueno, las plaquias, lo que tienen es que está muy irrigado, ¿no? Entonces, así es. Ajá. Muchos de ellos se dan, pero vimos que no todos son antiangiogénicos. Entonces, al paciente con cáncer o al paciente oncológico se le da para evitar la metástasis. ¿Qué es la metástasis? No invadir, no es metástasis. No se sabe la definición, Paola. Como tal no me la sé, pero bueno, es la diseminación, ¿no? Aunque. A otro, o bueno, es que no sé si decirle como órgano o bueno, un sitio. Otro sitio. No un sitio, pero lejano o externo al principal. Esa es la clave de metástasis. Entonces, para eso se da a los pacientes con cáncer, para inhibir la metástasis, el proceso de metástasis, y otros, los que son antiangiogénicos, además, se dan para qué, como les dijo Paola, para el cáncer, las neoplasias malignas, tienen mucha angiogénesis, entonces se da con la finalidad de disminuir esa angiogénesis, atacarlos de esa manera. Y a las pacientes con osteoporosis, ¿por qué se les da? Para evitar el riesgo de fracturas. Entonces, las dos indicaciones principales son osteoporosis, la tienen ahí en rosa, y el paciente oncológico en morado. Lo que tenemos ahí es la prevalencia. ¿En quién se ve más la osteonecrosis? ¿En las mujeres con osteoporosis o en los oncológicos? Pues en los oncológicos. ¿Por qué? Por las dosis. No es la misma dosis que va a recibir un paciente con cáncer que una mujer nada más con osteoporosis, ¿sí? Son dosis más potentes,
con vías más agresivas, como la intravenosa, en un paciente oncológico que una mujer con osteoporosis. Es por eso que, vean, la prevalencia es mayor en el paciente oncológico que con osteoporosis, pero está dado por eso, por las dosis, básicamente. Esta es una tablita que está traducida y adaptada ahí del libro de Marx, donde les habla de algunos de los medicamentos más utilizados y a partir de qué dosis que recibió el paciente inició el riesgo de osteonecrosis y a partir de cuál ya desarrollaron osteonecrosis. Tiene que ver con los que les platicaba, la vía de administración y el tipo de medicamento. Vean, para un bifosfonato que es por vía oral, la dosis inicia de riesgo en la 104 y la osteonecrosis hasta la 240. Pero ¿qué pasa con un bifosfonato que ya dura 14 años y que se da por vía intravenosa? El riesgo inicia a partir de qué dosis? La dosis número 4. Y la osteonecrosis se vio que puede aparecer a partir de la dosis número 9. ¿Y qué pasa con los otros que hablábamos que son todavía más potentes? Ustedes ya se dan cuenta por qué decíamos que son más potentes. Para los anticuerpos monoclonales, este es el mismo, nada más que una dosis para osteoporosis y una dosis oncológica. Vean como uno es cada 6 meses y el otro cada mes, cada mes, cada mes. En el que lo toma o lo usa cada 6 meses, el riesgo inicia a la dosis 4 y la osteonecrosis a las 8, mientras que el que es por vía oncológica, el riesgo inicia a partir de la segunda dosis y la osteonecrosis a partir de la tercera dosis. Y para el inhibidor de tirosina sinasa, pues todavía ven, desde la primera dosis ya hay riesgo. Y la osteonecrosis de la segunda a la tercera. Sin embargo, recordemos qué ventaja tienen, aunque sea más fácil que aparezca necrosis ahí, en estos dos últimos medicamentos. ¿Qué ventaja tienen? Que duran muy poco. Por eso hay que saber cuándo atenderlo. ¿Lo vas a atender 2 semanas después de que recibió su segunda dosis? No, porque está en un alto riesgo de necrosis. Pero si el paciente recibió la dosis hace 2 o 3 años de ese en particular, en ese no tienen problema. Pero si es un bifosfonato, como el ácido zoledrónico, dijimos que dura 11, 14 años, pues aunque lo haya tomado hace 8 años, sabes que todavía puede haber un riesgo, ¿sí? A eso nos referimos con las preguntas que hay que hacer en la historia clínica. En general, además de todo lo que hablamos, del retraso en la cicatrización, pueden tener otros efectos secundarios, como es gastroesofagitis, como pirosis. ¿Qué significa pirosis? Esa palabra que está ahí. ¿Pero qué significa como tal la palabra pirosis? Sí. La sintomatología que da el flujo. No, dolor no, ardor. Ajá. Pirosis es ardor, por eso con la doctora Aldape siempre les dice glosopirosis. La lengua geográfica da glosopirosis, ¿da qué? Ardor en la lengua, ¿verdad? Entonces, pirosis significa ardor. Pueden tener además oftalmitis, anemia, astenia. ¿Qué era la astenia? Ahí está, la fatiga. Se sienten. Desórdenes renales, disnea. ¿Qué es disnea? No. Ese es hipoxia, falta de oxígeno es hipoxia. Disnea es dificultad para respirar. Y úlceras. También eso es muy importante. Estos medicamentos, antes de ocasionar necrosis, ocasionan úlceras en boca. Por lo tanto, puede a veces ustedes darse cuenta que ese paciente está en bastante riesgo. ¿Por qué? Cuando empieza a desarrollar úlceras. Antes de que aparezca la necrosis, estos pacientes desarrollan úlceras. Empiezan a desarrollar bueno, no me había preguntado, empiezan a desarrollar la necrosis en boca principalmente porque, o solo es porque nosotros estudiamos boca y nos interesa. No, ahorita vamos a ver por qué. Pero no solamente hay ahí. Entonces, en resumen, los riesgos principales que ya vimos para que el paciente desarrolle necrosis es la vía de administración. ¿Cuál era más probable? ¿Una vía qué? Intravenosa, perfecto. La dosis, una dosis oncológica o osteoporosis. ¿Quién tiene más riesgo? Oncológica.
el tiempo, ¿verdad? ¿Hace cuánto lo consumió? Y eso va a depender de la vida media de los medicamentos. No es la misma en todos. ¿Para qué está indicado? Al final tienes que hacer una historia clínica porque tenemos que sumar los factores de riesgo que tenga ese paciente. No es una receta de cocina. Generalmente a veces cuando hablamos de este tema, siempre al final me preguntan, oiga doctora, ¿y entonces cómo le hago para que no le dé necrosis? Pues haga una buena historia clínica, porque no es en todos los pacientes, depende del medicamento, a qué dosis, cuándo lo tomó, etcétera, y qué otros medicamentos está tomando. ¿Sí queda claro eso? Pero no solamente eso, sino también, como toda historia clínica, qué otras enfermedades tiene, qué hábitos tiene. Como ustedes pueden ver ahí, fumar tiene mayor riesgo que la diabetes y la por sí sola para osteonecrosis. Y vean, la mala higiene, el riesgo es bastante alto, es del 13%. Solo es mucho más riesgo fumar, digo, mala higiene que diabetes también para la osteonecrosis. Entonces, tienes que hacer una historia clínica completa en tu paciente, bien hecha, porque si no, no hay manera de que sepas si puedes tener o no riesgo de necrosis en él. Porque también pasa todo lo contrario. Tienen pacientes que ya es apto a hacerle un proceso quirúrgico y dicen, no, no le voy a hacer la extracción. Y ahí anda el paciente con el proceso infeccioso y todo, cuando sí es algo que quizá pudieron haber hecho. Pero de eso va a depender de su historia clínica. Por eso ustedes, ¿quiénes están en primero de los que están acá? Tienen que aprender a hacer una adecuada historia clínica, ¿sí? Se les olvida con el paso del tiempo, los que están en tercero, ¿están en tercero? ¿Ya terminaron? Con el paso del tiempo, no voy a dejar mentir, se les olvida, ¿por qué? Porque entran a la clínica y les surge poner el ClinPack y les surge ya pasar al paciente y todo, y se les olvida hacer una buena historia clínica. Cuando salgan, retomen lo que aprenden en primer y segundo año, que es aunque ya no se van a tardar 2 horas en hacer una historia clínica, vaya, pero hacerla completa, ¿sí? Sí, las historias clínicas que tienen en ciertas materias de nada más ir tachando no sirven. Esas no nos sirven. Tiene que ser una historia médica, clínica, odontológica. O sea, la historia médica con el odontograma y el periodontograma. Por eso ya se llama historia clínica médico-odontológica. ¿Vale? ¿Qué se ha visto ahora? La mutación de ciertos elementos como el citocromo P450, que supongo que lo recuerdan. ¿Dónde está? ¿Dónde se produce? Uy, no. En el hígado, ¿verdad? Muy bien, punto para la doctora Aldape. Es donde se está queriendo estudiar ahora y se ve un poco de futuro al respecto, como quizá no predecir, pero tratar de guiar quizá terapias para retardar lo más que se pueda el proceso de necrosis. ¿Qué procedimientos, que era otra de las preguntas que venía, se asocian a la osteonecrosis? Después de procesos quirúrgicos en general, pero que involucren hueso. Ah, es que le tomé una biopsia de un mucosele, ¿le va a dar osteonecrosis por medicamentos? No, ¿verdad? En el labio no hay hueso. Entonces, procesos quirúrgicos, pero que tengan que ver con involucro de hueso. Extracciones dentales, colocación de implantes, cirugías periodontales, o sea, regularizaciones de proceso, alargamientos de corona, por supuesto que sí, están relacionados. Y hay una que está ahí entre comillas que dice espontánea, ya no se llama así. Eso se veía en pacientes que decían, es que no se le hizo nada quirúrgico, ¿por qué desarrolló osteonecrosis? Ah, pues ¿qué creen? Ahora se sabe que los puntos altos de contacto pueden favorecer el proceso de necrosis en una zona, por simple lógica. ¿Se acuerdan que hay reabsorción ósea? Además ósea, de los dientes, hay patología de dientes que se llama abrasión, atrición, erosión y afracción. Una de ellas, ¿cuál? Es la que está dada por fuerzas. La afracción tiene relación con esto. Entonces, tienen que cuidar también que a veces le tienen más miedo a las extracciones, pero le dejan una restauración con una plasta sin anatomía y eso puede ocasionar osteonecrosis en ese paciente. Y dicen, es que yo no le hice ninguna cirugía. No, pero le colocaste una resina, una amalgama, una corona, una incrustación con un punto alto de contacto en esa zona. Entonces también es algo que se tiene que cuidar.
Por eso se decía espontánea. Ya se vio que no era por arte de magia, sino que tiene relación con los puntos altos de contacto, con la oclusión básicamente. Ahora, clínicamente, nos preguntaba ahorita Sofía, ¿es solo o por qué nada más hablamos de maxilar y mandíbula? Hay diferencias de estos huesos, por eso les decía al inicio, se llama hueso alveolar en específico, con los otros huesos del cuerpo. La primera es de que sí, es más frecuente en maxilar y mandíbula, por eso mucho tiempo nada más le llamaban osteonecrosis de la mandíbula, ¿no? Of the jaws, decían todos los artículos. Ahora se sabe que también puede haber en otras partes, en menor porcentaje, pero sí hay. Cresta ilíaca, cabeza de fémur, etc. Pero ¿por qué es más frecuente en maxilar y mandíbula? Y de estos dos, todavía más en la mandíbula comparado con el maxilar. ¿Por qué creen? ¿Qué diferencia hay de estos huesos y de la mandíbula más con el maxilar con todos los del organismo? Uno, el tipo de vascularización que hay. Maxilar es más trabeculado, mandíbula es más denso y por eso es más probable que hay. ¿Y qué otra? ¿Qué es la principal? No, la movilidad. Sobre todo, ¿quién es más móvil? La mandíbula. La impactación de las fuerzas oclusales. Es por eso que el remodelado del hueso alveolar es 10 veces mayor que en cualquier otro hueso. Por el simple hecho de que nosotros comamos algo, eso favorece que exista remodelado óseo. Por eso se ve más, Sofía, en maxilar y mandíbula comparado con otros huesos. Clínicamente, ya dijimos, se iba a ver con el área de hueso expuesta. Ahí ustedes ven. Ahí, cuando se llama osteonecrosis, ¿de qué color tendría que ser un hueso sano? Si están haciendo una cirugía, ¿cómo tendrían que ver ese hueso? Blanco, ¿verdad? Sangrante. Aquí sangra, pero se ve blanco, ¿no? ¿De qué color lo ven? Se va a ver en tonos de café, gris, inclusive verdes y puede estar sobreinfectado, porque puede estar eso sobreinfectado. Y además de eso, se habla que es un hueso muy friable. ¿Qué significa la palabra friable? Que se deshace, se desmorona como si fuera un polvorón. ¿En dónde se va a ver? Entonces, en alvéolos donde hubo extracciones, en la zona posterior lingual, porque ahí la mucosa es más delgada, que recubre al hueso, alrededor de los molares mandibulares, piso del seno por encima del maxilar, zona de la tuberosidad del maxilar, áreas de sobrecarga oclusal, por eso les hablaba de los puntos altos de contacto, y también zonas de torus y exostosis. Ahora, ¿qué nos recomiendan? Pues que ya saben la definición. A un paciente que ya tiene osteonecrosis o que vas a tratar y que está tomando esos medicamentos, tienes que tener siempre un auxiliar de imagen. O sea, de entrada, de perdis, una panorámica, lo ideal sería que su combin, ¿verdad? Su tomografía. Y si ya hay necrosis, acuérdense que les dije que se tiene que tomar siempre la biopsia. Porque aunque digan, tiene ese medicamento y veo necrosis, sí, pero recuerden que una de las cosas que hay que descartar es que no tenga evidencia de algo maligno en la zona. El estudio histopatológico es lo que se hace. Hay muchas maneras de clasificar a la osteonecrosis. Estas son de las dos más utilizadas, la de las fuerzas especiales, tal cual de la osteonecrosis, y la de la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial. ¿Qué diferencia tienen una y otra? La de la Asociación Americana de Cirugía tiene la etapa 0, que son pacientes que todavía no tienen necrosis, y era lo que les platicaba, que pueden haber algunas características que te digan que está en riesgo, como las úlceras, que les hablaba hace un momento. Pero además de las úlceras, que pueda tener dolor óseo o hallazgos radiográficos, como la osteosclerosis, que ahorita veremos. Fuera de eso, comparten que la etapa 1 es cuando ya está expuesto el hueso, la etapa 2 está expuesto, pero además hay infección, por lo tanto hay inflamación, dolor, etcétera. Y la etapa 3, además de todo lo anterior, hay secuestros óseos, fístulas, fracturas en terreno patológico y demás. Sin embargo, nadie contempla la extensión y eso es muy importante para el cirujano maxilofacial. Por lo tanto, el doctor Marx en el 2022, hace 3 años, saca su libro y sacan esta nueva estadificación, que es la que ahora los maxilofaciales están utilizando, donde sigue con una etapa 0, donde tenemos las úlceras,
Pero también tenemos hallazgos radiográficos, como cuáles: esclerosis de la lámina propia, que la cortical se esté adelgazando, reacciones periósticas y densidad ósea en general aumentada. La etapa 1, hay hueso necrótico expuesto y puede o no puede tener infección, pero es un cuadrante. La etapa 2, lo mismo, pero ya son 2 cuadrantes. Y la etapa 3, lo mismo, pero ya son 3 hasta 4 cuadrantes, o casos donde sea un cuadrante, pero que ya tenga fractura en terreno patológico o ya se esté yendo al seno maxilar. ¿Por qué? ¿Quién va a tener un tratamiento más agresivo? Pues el que tiene mayor extensión de necrosis. Así es como se ve clínicamente ya una etapa. ¿Qué le pondrían ustedes a esta? De acuerdo a Marx. 3. 2 a lo mucho, ¿verdad? Porque si trazamos la línea media y somos estrictos, es una 2. Ya cruzó al otro lado y ya son 2 cuadrantes. Tendríamos que tener ¿qué? Por eso es indispensable la imagen. Acuérdate que aquí es fundamental tener de perdis la panorámica, idealmente el combi. Lo que les platicaba, que el hueso es muy friable, por eso cuando toman la biopsia se les viene así los pedacitos de hueso necrótico, como si rasparan una galleta. Las fístulas, la fractura en terreno patológico, vean esa tomografía en corte axial, ya está fracturado. Y más fístulas cervicofaciales. ¿Esas qué etapas ya serían? 3. Muy bien. ¿Qué era lo clásico que se vio durante mucho tiempo? Que nadie sabía de estos medicamentos, entonces llegaban los pacientes, les hacían la extracción, tomaban su radiografía y veían que nunca cicatrizó. ¿Por qué? Porque ya había osteonecrosis. Ahora por eso hacemos mucho pues énfasis en que se conozcan esos medicamentos y que sepan que un paciente que esté bajo tratamiento de cáncer o osteoporosis, hay que preguntar muy bien qué medicamentos consume para evitar esto en los pacientes. Entonces necesitamos estudio de imagen, el estudio del hueso expuesto, o sea, la toma de biopsia de ese hueso. Se hace también un estudio de laboratorio, pero que nada más es en específico para pacientes que ya recibieron su última dosis hace años y que quieres nada más valorar si se puede hacer algo quirúrgico como colocación de implantes. No es como predictor de riesgo, les ayuda en esos pacientes cuando tienen duda. Y el cultivo y antibiograma es para cuando ya tienen necrosis, existe riesgo de que se sobreinfecte. Y entonces hay que ver qué antibiótico hay que dar. Y eso se hace con el cultivo y antibiograma. De los hallazgos de imagen, dijimos que está la esclerosis de la lámina propia, que es esto de acá. Cuando tú quitas un diente, esto de acá es la lámina propia. ¿Sí ven cómo se ve más radiopaca? Eso es la esclerosis y es un signo que te dice, aquí es muy probable que si haces algo quirúrgico, vaya a desarrollar osteonecrosis. La cortical está íntegra pero adelgazada. Vean cómo está el grosor acá de la cortical y vean cómo acá ya no se ve grueso. Si notan esa transición, a eso se refiere. La reacción perióstica, aquí no se ve, pero es como si hiciera esa imagen en piel de cebolla, que se habla de otras enfermedades, como la periositis de Garré. Y la densidad aumentada. Cuando tú ves, en general, dices, pues se tiene que ver el trabeculado. ¿A poco aquí se alcanza a ver el trabeculado? Ya no. Entonces, a eso también nos habla de las características. Ahí se ve muy claro la esclerosis de la lámina propia. Si a ustedes le hicieron una extracción a ese paciente y está tomando los medicamentos, es muy probable que desarrolle osteonecrosis. Para eso le sirve la imagen, para decir, no, aquí no, yo no. Eso, si lo llegara a necesitar, entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde se manda? A un hospital. Sí, eso se deriva, sí se le tiene que hacer. Sí, se hace, pero ya no lo hacemos nosotros. Se deriva a un hospital, ¿por qué? Porque tienen que dar esquemas de antibióticos intravenosos, etcétera, cosa que no se hace en un consultorio dental. El CONBIN para visualizar mejor acá, ahí está la fractura, vean cómo está expuesto, secuestros óseos también en esta tomografía. La biopsia, ahí está el estudio histopatológico, ese es el hueso, ¿y a poco vemos células viables?
ni hay, ¿verdad? Si ven todos los espacios vacíos, no hay núcleos, no hay osteocitos, no hay osteoblastos, no hay osteoclastos, no hay nada. ¿Qué hay? Pues osteonecrosis, por lo tanto. Y además aquí está sobreinfectado, lo que les decía, puede estar combinado con bacterias. El estudio de laboratorio que les platicaba no es un predictor de riesgo, sino que se utiliza para casos donde, ok, el paciente ya usó su última dosis, pareciera que ya no está en riesgo, pero ustedes todavía están dudosos, manden a hacer esto. Vale alrededor de 800 a 2,000 pesos, depende a dónde lo manden a hacer. En Salud Digna está en 400. Y ahora sí, dependiendo de los valores que salgan, ya verás si puedes o no hacer el proceso quirúrgico que requieras. Si los valores normales son por arriba de 150, si sale por esos valores, ya le puedes hacer el proceso que tú requieras. Puede ¿Sí? ser que estos valores no los arroje aún cuando haya tenido una dosis de Sí, por eso te sirve como, para eso es muy específico. No es para el paciente que recibió hace un año la dosis, por ejemplo, de ácido zoledrónico, ahí sí o sí sabes que todavía está en riesgo. Pero, por ejemplo, si ya está en el año 10, ya pasó más el pico de riesgo, ahí es cuando te sirve esto. Nada más es para esos casos. Ajá, porque lo utilizaban para todos, como para predecir si se iban a desarrollar necrosis o no, pero se vio que no sirve para eso. Se utiliza ahora para planificación quirúrgica, básicamente. Lo utilizan, sobre todo los que van a colocar implantes, son los que más lo solicitan. Pero recuerden, por sí solo no es un predictor de riesgo. Y el cultivo y el antibiograma, como les platicaba, no es como tal para diagnóstico, ya es para el tratamiento, porque como esto puede sobreinfectar, pues hay que ver qué antibiótico hay que dar, etc. Muy rápido, este es un ejemplo, una mujer de 64 años y que presentó úlceras de un mes de evolución, bilaterales, tenía antecedentes de cáncer de mama y está tomando el Bombiva. Y ahora la ventaja que tenemos es que aunque no sepas qué medicamento es, no te lo sabes de memoria, lo buscas y ya dices, Bombiva, ¿qué es? Ah, ibandronato. ¿Qué es el ibandronato? Un bifosfonato. Ahí están las úlceras. Todavía no había necrosis, pero ya había úlceras por estos medicamentos. ¿Y qué dijimos cuando ya tienen úlceras? Hay que tener mucho cuidado de hacerlo quirúrgico porque puede desarrollar osteonecrosis. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿El oncólogo le va a dejar de dar el medicamento? No, nosotros se lo suspendemos de, ay, no se lo tome. No, pero se pueden hacer interconsultas. ¿Para qué? Como en este caso, en casos donde los pacientes ya son dosis de mantenimiento, se pueden ajustar dosis. Pero cuando están bajo tratamiento, pues ni modo. Nada más hay que dar los cuidados, que son los que ustedes tienen que hacer. Verificar que no existan puntos altos de contacto. Acuérdense que la higiene también es muy importante, que no fume, ver qué otras comorbilidades tiene, anemia, diabetes, etc. ¿Sí? Entonces, para eso nos sirve como para llevar a cabo. Y las úlceras se tratan en este caso como las úlceras que conocen de uso de curso agudo, con ¿cómo se tratan las úlceras? De curso agudo. Con la solución Filadelfia. No necesitan, no se les toma biopsia, ¿verdad? Comprobado. Ahí está. Entonces, estas fueron úlceras por bifosfonatos. Esta es otra mujer de 59 años, de aquí en la Ciudad de México. ¿Y qué no ven? Porque si les digo que ven, ¿verdad? ¿Qué no ven? Sí, en maxilar, ¿verdad? Ya no hay nada de hueso de soporte. A esta paciente, la clásica, le hicieron una extracción, luego otra, luego otra, y luego otra, y luego otra. ¿Y qué pasó? Pues todo se le fue necrosar. ¿Por qué? Le hicieron la primera y desde ahí empezó el proceso de necrosis, pero se sobreinfectó y dolía. Y entonces, ¿qué creyeron? Que era el siguiente diente. Y así se la llevaron y ocasionaron, pues, necrosis de la mitad del maxilar. Ahí está la reconstrucción en tercera dimensión. Y pues a esto sí se le tomaron biopsia y fue también una osteonecrosis asociada a medicamentos. Ya cuando tienen osteonecrosis, ya no los tratamos nosotros, se va al hospital. Pero nosotros en la histopatología no vamos a hacer. Ah, no. En la histopatología les expliqué, nada más vemos que hueso necrótico y a lo mucho bacterias si es que hay, etcétera. Para que yo le ponga osteonecrosis por medicamentos, pues no tenemos bolita de cristal, nada más le ponemos osteonecrosis y hablamos con el clínico y si toma el medicamento, le ponemos a hacer la correlación clínico-patológica, si lo mandan. El
problema es que no mandan por lo general esos datos. Entonces nada más se les pone hacer correlación clínico-patológica. Eso significa que no mandaste los datos, cuando te pongan hacer correlación clínico-patológica, significa no me mandaste datos, pues tú ve a ver dónde encaja este diagnóstico que te estamos dando. Este es un paciente masculino de 71 años que presentaba lesión en maxilar de varios meses de evolución, asintomática, no había dolor, pero decía que le estorbaba para comer, porque tenía cáncer de pulmón, tuvo hace 6 años, todavía estaba con dosis de mantenimiento, y estaba usando el ácido zoledrónico, que dijimos que es el más potente, ¿verdad? De todos. No había dolor, pero vean, toda la parte anterior ya estaba necrosado. Por eso dice que le estorbaba para comer. ¿Por qué? Porque el paciente era portador de, ¿qué creen? De prótesis total. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la causa si no le hicieron extracción? ¿Cuál creen? La prótesis estaba desajustada. Por eso les decía, esos detalles que parecieran que no le tienen mucho miedo a hacer la extracción, pero no nos fijamos en otras cosas como eso. Eso fue lo que ocasionó la necrosis, que la prótesis estaba ahí muy grande, desajustada, y eso estimuló el remodelado óseo en esa zona y tenemos necrosis. ¿Vale? Es muy variable entre paciente y paciente. No es como que yo te diga, ay, sí, después de que utilice 2 años esa prótesis le va a salir. Es muy variable porque otra vez depende de todo lo demás, sistémico, medicamento, dosis, etc. Y este último, esta es una mujer de 48 años con artritis reumatoide. Además, estaba tomando metrotextato. Entonces, ya desde ahí dices, está otro medicamento que también es muy importante. Y el Prolia que es el anticuerpo monoclonal. Estaba con el Torus, luego manda las fotos así, pero bueno, estaba con el Torus y decían... Como si no supieras, ¿no? Sí, sí. Y dices, pues no le hicieron extracción. Sin embargo, aquí a la señora, por eso les decía, hay que también ser conscientes de eso. El ejemplo que les ponía del mucosele. Le dijeron, fue con otro dentista y es muy común a veces echarnos la culpa. A veces es mejor no decir nada, aunque veamos que lo hizo mal. Pero aquí fue con alguien más y le dijeron, no, es que como fue al dentista, por eso le salió eso. Y la señora ya llegaba como con eso, ¿no? Es que me dijeron que esto me lo ocasionó el dentista. Y yo, ajá, ¿y qué le hicieron, no? ¿Lo anestesiaron ahí o qué? No, pues no le hicieron nada. Ahí fue por el torus. Acuérdense que los torus y las exostosis también favorecen el proceso de necrosis. Entonces fue una de las llamadas espontáneas que les platicaba. No son espontáneas, sino es porque ahí el hueso es más denso, no está vascularizado y por eso se favorece el proceso de necrosis. Pero pues mientras ya le habían dicho que era culpa del dentista. Y este otro es una mujer de 58 años, vean toda la historia clínica, cáncer de mama en el 2018, tuvo mastectomía radical, después tuvo metástasis a fémur del lado derecho, 2 ganglios positivos, 10 dosis oncológicas de denosumab hasta noviembre del 2021, estaba tomando el palbociclib y el letrozol. O sea, además otros medicamentos que ocasionan inmunosupresión. Sí o sí, con cualquier cosita que se le hiciera iba a desarrollar necrosis. Sin embargo, no desarrolló necrosis. Le empezaron a salir, ¿qué? Úlceras. Entonces, desde ahí me dicen, ¿le tomamos biopsia? No, esto no se le toma biopsia. Se trata con su paliativo y todo y hay que tenerla nada más en seguimiento. A lo mucho, sí se les recomienda ya en ese tipo de casos, cuando hay muchas cosas, que la imagen. ¿Dónde está la panorámica? ¿Dónde está el combim? Para ver cómo está el hueso que está ahí abajo. Pero de ahí vean la ulcerita, pero estaba tomando todos esos medicamentos, pero esta no desarrolló necrosis. Y pues ya para terminar, lo que les decía, ¿qué hacer? Recuerden que no es receta de cocina, ¿verdad? Va a depender de cada paciente en particular. Pero sí que podemos hacer, como en muchas cosas hablamos en el mundo idealista, la prevención. Explicarle al paciente, informarle con lo de los oncólogos. Afortunadamente ahora los oncólogos son más conscientes de eso, a diferencia de antes, que no tomaban tanto en importancia. Sin embargo, también nosotros tenemos que recordar algo. ¿A poco el oncólogo se los va a mandar 6 meses antes? Así de, sí, inicio en 6 meses la quimio, en lo que le hacen la regeneración guiada, ¿no? De perio. Tampoco. Luego queremos exagerar de, no, sí, mándemelo para que yo le haga, tiene movilidad grado 2 y le voy a poner un injerto. Aquí no aplica con estos pacientes. Si se le mueve, ¿qué creen? Para afuera de una vez antes de que inicie el tratamiento. Entonces, porque tiene que empezar el tratamiento exacto. Porque si no se muere, se le va a mover el diente.
que se le muere. Como, no sé, ahorita que puso un caso que tenía un tongus a la quimio, lo recomendable es retirar No, aquí lo recomendable sería educar al paciente de que, por ejemplo, evite que, el contacto. no más que el contacto, alimentos que puedan incrustarse, prácticas que puedan favorecer que eso tenga isquemia, etcétera. O sea, como que sea consciente de que eso puede favorecer la presencia de necrosis. La Que susceptibilidad. tenga el cuidado, nada más. O sea, se les da como recomendaciones de cuidado. Sí, no, los toros no sería como de eso y quítaselo antes, no. Aquí no, porque la cirugía de toros tarda mucho en cicatrizar, es Además, dolorosa. estaba enorme. Sí. Entonces, nada más eso. Y que siempre que esté valorando y valorar si utiliza prótesis, acuérdense, ya sea total o parcial o así sea una simple incrustación, los puntos altos de contacto, eso que jamás se les olvide. Que todo ajuste bien, que no esté nada rozando, cortando, etcétera. Se le informa al paciente de la probabilidad. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no le hagan nada, recuerden que los pacientes no siempre se quedan con nosotros. Y puede que vaya con uno que no haya estudiado, que sea peor que ustedes, y que no sepa, ¿verdad? Que no sepa y qué va a pasar. Pues le van a hacer la extracción, le van a hacer lo que sea. Por eso se le informa. Acuérdense que el conocimiento es poder. Ya el paciente va a decidir, ya sabe, ya no va a ser problema suyo y también eso los protege legalmente, porque acuérdense que ahora todo ya es como demanda tras demanda tras demanda. Entonces siempre informe y eso queda sentado en su notas de evolución. Se le informó al paciente que esto, bla, 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 y órale, firman ustedes y que les firme el paciente. Con eso ustedes ya se deslindaron de cualquier cosa si llegara a pasar porque va con alguien más. Sí. Bueno, los tratamientos centrales invasivos deben estar financiados 6 a 8 meses antes del tratamiento. Si dice, es que yo voy a empezar el mes que viene, pero pues vemos que está ahí la periodontitis, estadio 4, el que está. Para afuera, sí, para afuera. En ese momento, pero hay que hacer Sí. interconsulta inmediatamente para decirles, oiga, acabamos de hacer extracciones. Sí, no le tienes que explicar, no, sí se lo van a dar, pero es lo que te platicaba, o sea, una movilidad grado 3, que ya está ahí, no lo vas a dejar. Eso se va, limpias muy bien, y sobre todo si hay esa asociada a enfermedad periodontal, tienes que quitar todo el cálculo. Ustedes tienen que dejar al paciente impecable, bucalmente. Y te digo, si el diente ya se mueve así, ese sí ya se va para afuera. Movilidad grado 2, 3, para afuera. Aún falte un mes para el tratamiento. Pero si ya es un día antes, pues también se va para afuera, pero se le explica al oncólogo el procedimiento que hiciste. Él va a dar la dosis, va a seguir dando el tratamiento, pero tanto el oncólogo como tú saben que es un paciente que van a tener en seguimiento cercano. O sea, no lo vas a dejar 2 semanas así de... Y otra vez suturas, Ajá. que normalmente no haces, mandar la fluoresceína. Eso. Pues es un paciente diferente. O sea, eso es lo que tienes que entender, que estos pacientes oncológicos no se tratan igual que un paciente que no tiene cáncer. Sí. Por ejemplo, el que va a empezar con osteoporosis, les avisan, les dicen, ¿sabes qué? Vamos a iniciar con este medicamento. Y ahí sí tienes el lapso de hasta 3 meses para que, pues sí, que cicatrice bien el hueso y haces lo que quiera. Pero tenemos que entender que el oncológico, no, el oncológico se muere del cáncer. Y sí o sí urge que le empiecen a dar la quimio, los medicamentos, todo. Entonces, ahí sí hay que valorar, hay costo-beneficio un poco. Pero se le explican muchas cosas al paciente y una de ellas es la que te decía la doctora. Si sí o sí tienes que hacer la extracción, ya sea antes o que ya estás, porque puede pasar que ya esté bajo el tratamiento y lo requiere porque se sobreinfectó algo, etcétera, se hace. Pero que hay que tener cuidado, que cicatrice de primera intención, que limpies muy bien, que cuando irrigues, uno de los protocolos recomienda que lavas con solución fisiológica, pero que tu último lavado sea con clorexidina y que después de eso inclusive desenjuagues con clorexidina en lo que cicatriza, en lo que termina de cicatrizar. Y pues los cuidados clásicos que ya conocen. Y los cuidados clásicos que ya conocen, ¿no? Que evite alimentos muy pequeños, que se puedan incrustar en el alveolo, etcétera, porque eso va a favorecer sobreinfección y demás. Yo creo que sí, lo recomendable es suturar. ¿Qué más es importante? Que en estos casos, cuando ya están bajo tratamiento y hay riesgo de necrosis, sí se da profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque la infección pues puede favorecer este proceso de osteonecrosis. Por eso les platicaba que habían osteomielitis combinadas con osteonecrosis.
Y también el control odontológico, el control imagenológico que hablábamos, o sea, no puedes tratar a un paciente, aunque no le hagas nada quirúrgico, no podemos tratar a un paciente que use esos medicamentos si en la historia clínica no está por lo menos la panorámica, porque es parte del expediente de estos pacientes y ya de todos, ¿no? Pero de ellos más en específico. Recuerden preguntar qué otros medicamentos consume, cuidado con los esteroides, con inmunosupresores, con otros oncológicos y las enfermedades de base que tiene. También interrumpir el medicamento no va a disminuir el riesgo, porque acuérdense que hay algunos que utilizas una vez y ya se empiezan a acumular, pero sí ajustar la dosis, eso sí los puede ayudar. Esto se hace en los que ya están en dosis nada más de mantenimiento. Ahí sí se hace interconsultas con el oncólogo y les hacen ajustes de dosis. Los enjuagues con clorexidina, el antibiótico profiláctico y el antibiótico después, por supuesto. Y cuando ya está el proceso de necrosis, nosotros no lo hacemos. Eso se va a cirugía maxilofacial y el maxilo lo que va a hacer es un debridamiento. O sea, va a curetear todo el hueso necrótico hasta que vea más o menos que ya hay hueso sano y va a ser el mismo protocolo de como cuando hicieron la extracción. Clorexidina antes, después, lavado con clorexidina, la profilaxis antibiótica, etcétera. Que también se ha descrito que les ayuda la cámara hiperbárica. Sin embargo, tiene un asterisco ahí y es por dos razones. La primera es que es cara, no cualquier paciente puede pagar sesiones de cámara hiperbárica. Y la segunda es que está contraindicada para los pacientes oncológicos. Si ustedes meten a un paciente oncológico a cámara hiperbárica, pues también va a cicatrizar, pero también el cáncer va a volver a aparecer. Entonces, no se da en oncológicos. Acabamos hablando. Y la teriparatida, que es el medicamento que también ya se vio como, wow, sí les ayuda muchísimo, y sí, pero tiene lo mismo que la cámara hiperbárica. La teriparatida es un análogo de la paratormona, favorece también no solamente el remodelado, sino también la angiogénesis. ¿Qué va a pasar si se lo das a un paciente oncológico? Pues también regresa la angiogénesis de la neoplasia y persiste. Entonces, está contraindicado, son buenas, pero se les da las indicaciones que no sean oncológicas. Y actualmente también se está utilizando la fluorescencia. Se ha visto que el uso de la fluorescencia favorece 30 veces más el pronóstico. Eso es para los maxilos en general, porque su criterio es como hasta que yo vea hueso sangrante, dejo de curetear. Lo que hizo la fluorescencia es como ser un poquito más objetivos, porque se vio que aunque utilizaban el criterio de hueso sangrante, muchas veces todavía no era hueso viable para dejar ahí. Por eso se ve que favorece el pronóstico. Pero explícales qué es lo que es. No vaya a pensar que es un tratamiento. No. Eso, es una luz, es una lámpara que produce la luz verde manzana. Entonces tú la pasas ahí en la zona de hueso y el hueso, como ven en la imagen de acá abajo, si ven que se ve verde fosforescente. Eso significa que es hueso viable vital. ¿Se acuerdan que lo mencionó Fabián? Es el mismo, que se utiliza para lo de cáncer. Y entonces aquí, por ejemplo, ven cómo se ve negro. Eso significa que ese alveolo todavía no tiene hueso viable. ¿Qué pasaba en el criterio clásico de hueso sangrante? Ahí ya lo hubieran dejado. Y por eso se vio que muchos casos tenían reincidencias de necrosis. Ahora, con el uso de la fluorescencia, te dice, mira, pues ráspale más. Ya le raspan más y ya ves que ya se ve otra vez verde brillante a manzana. Y eso por eso favorece ese tipo de tratamientos. ¿Cuál es la desventaja? Que pues aquí en México no es algo que se haga en todos los hospitales, ¿no? No lo tienen. Entonces, la parte privada sí, pero a nivel hospitalario no. Y también costos-beneficios. O sea, el paciente tiene 90 años y tiene necrosis de todo el maxilar. ¿Se lo van a quitar? Pues no, ya tiene 90 años. Nada más hay que tratar la infección, si es que la hay, puro paliativo, etcétera. También a eso nos referimos con el costo-beneficio. Pero eso ya lo ve el cirujano. Que sí es importante que sepan, perdón, antes, se me fue. Se salió. Que no sirve para nada el ozono. El ozono no nos sirve para nada porque lo han querido poner, se los venden, les dicen, no, que es buenísimo. Pues no.
En esto de osteonecrosis también es muy importante que sepan, porque esto los perios también se los venden. El plasma rico en plaquetas, factores de crecimiento y el trasplante intralesional de células troncales. Es caro y se los venden al paciente como que esto les va a ayudar. Puede que para otras cosas sí, no estamos diciendo que no sirva para nada, pero, pero para esto en específico sí no les sirve para nada. O sea, de verdad, nada más van a hacer gastar al paciente. ¿Y qué se imaginan? Así se los pongo. Les van a vender, según ustedes, un coágulo que viene rico con muchas proteínas y todo, en un paciente que ni siquiera está teniendo los vasos sanguíneos para que pueda recibir eso. ¿Qué le vamos a ocasionar? Sobreinfección. O sea, literalmente como que eso se pudra ahí. Entonces, por eso no sirve para nada en estos pacientes. ¿Sí? Las nanopartículas de plata, que también se las... Eso porque les dan nombres rimbombantes, a veces nos dejamos llevar por eso. No, investiguen siempre qué es cada cosa, no se dejen apantallar de porque suena muy bonito el nombre y, ay, sí, ¿qué pasó con estas nanopartículas de plata? Sonaban muy padre, pero son peor que la clorexidina, más cara, y se vio que pues no tienen el mismo espectro que la clorexidina. Entonces, por eso seguimos usando clorexidina. Y que les encantan los maxilos, el pento. ¿Por qué? Porque para osteoradionecrosis se utiliza un tratamiento que se llama pentoclo, pero es para osteoradionecrosis. Y eso es muy diferente a esto, que es osteonecrosis por medicamentos. ¿Creen que les va a servir? No, por eso tampoco nos sirve acá. Y pues este es uno de los artículos del 2022, aunque es de hace 3 años, es muy bueno porque es una revisión sistemática de osteonecrosis y vienen los algoritmos de diagnóstico, o sea, qué hacer si llega en una etapa, qué hacer que llegue en la segunda, se los paso si quieren. Sí, sí, se los paso ahorita. Y nada más para que vean, les digo, es una revisión sistemática, parece un libro porque son como 50 hojas, pero es muy bueno. Es de todo lo de osteonecrosis hasta ese año. Y les dice, les va haciendo como los esquemas de qué hacer con cada paciente, nada más. Y que haya futuro, también lo mencionan ahora los nuevos artículos, los de este año, que quizá el selenio se puede utilizar como método ahí, ya se vio en ratas, todavía no se hace en humanos, pero bueno, ya saben todo lo nuevo que se hace experimentos. Y esto sí fue para mí interesante, que se identificó pues el gen, el SIRT1 mutado, y la comparación que hicieron es que los pacientes que tenían esta mutación son los que desarrollaron osteonecrosis versus aquellos que no. Entonces hay que estudiarlo obviamente en más pacientes, fueron muy poquitos, fueron 57 pacientes, hay que hacerlo más grande, pero el que ya hayan descubierto una mutación puede guiar también cosas nuevas. Y pues sería todo, no sé si hay alguna duda o pregunta. Pues antes de terminar, ustedes saben que la doctora Aldape fue mi maestra. Siempre me dicen, ¿le aprendiste muy bien? Y yo, pues sí, le aprendí muy bien. Están algunos de mis otros maestros, está el doctor Mosqueda, el doctor Román Carlos, estuvo en Guatemala, fue uno de los mejores patólogos, pero pues, siempre presenta a la doctora Aldape. Tanto pues que le aprendí muy bien, le aprendí todo. Yo todo le aprendí a la doctora Aldape. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿Seguros? ¿No? Deja de Bueno, ahí déjame aprender esto. Bueno, como siempre, una excelente clase. Esperemos que a todos los que están allá afuera les sirva. Y adiós, Byron de Ecuador. Adiós, Higina y Lucero de Tlaxcala. Y Arturo, espero que se componga. Y se va a perder la cochinita que trajeron para comer hoy. Bueno, hoy vamos a festejar a esta Sofía también. Bueno, entonces los esperamos el próximo miércoles. Vamos a tener la clase de diagnóstico en periodoncia con Joana. Pues ya vamos a ir a comer porque está muy buena la comida. Gracias, Beatriz. Gracias, que les vaya Solo muy quería bien. agradecerte nuevamente. Excelente la conferencia de la